base a esta premisa se arma ya lo que es el flujograma de atención del paciente. Por lo tanto, hay ciertos checks que tenemos que ir cumpliendo. Dentro de ello está la preparación de la sala de imagenología, que ya lo hemos visto, en donde tenemos que aplicar criterios guías y REAS. Bueno, posteriormente, cuando ya tengamos todo listo, hacemos ingreso al paciente, en donde vamos a tener dos instancias de interrogación de algunos datos, ¿cierto? En donde necesitamos confirmar datos básicos y realizar la encuesta para poder complementar el estudio con información clínica del paciente. La anamnesis, que es la entrevista, ¿cierto? Dura a lo más 5 minutos, así que tenemos que optimizar ese tiempo, tanto en la cantidad de preguntas como lo que nos vaya a entregar al paciente como información. La preparación del paciente, que en radiología es bastante rápida, habitualmente solicitamos desde call center que vengan preparados con ropa cómoda para que la preparación sea lo más rápida posible. El manejo y posicionamiento del paciente ambulatorio, que dependiendo de si es hospitalizado o ambulatorio, tenemos que durar 10 minutos como máximo, y lo otro lo dejé tachado porque esos criterios se cumplen para otras modalidades inmunológicas. Bien, entonces, considerar que los datos y seguridad de datos del paciente se van testeando de acuerdo a un flujograma de atención de personal, ¿cierto? Partiendo por call center, que son los receptores de agendamiento, en donde preguntan algunos criterios y dan instrucciones previo al examen, dentro de los típicos recomendaciones previo al estudio, que se retire los elementos metálicos, que asista con ropa cómoda, ¿cierto? En caso que tenga movilidad reducida, que pueda asistir con algún acompañante para dar colaboración al procedimiento. Cuando se presentan ese día a la hora y día señalada en agendamiento, se les vuelve a confirmar los datos, incluyendo los datos básicos, y esta misma información después se confirma por el técnico paramédico, que hace ingreso, ¿cierto? Y la primera anamnesis, finalmente el tecnólogo termina haciendo la segunda anamnesis para la confirmación de los datos previos, más la confirmación de algunos datos clínicos que sean relevantes para complementar al estudio y que tenga acceso el médico radiólogo, ¿ya? Así que también, como había visto en clase, hay información relevante que nosotros tenemos que confirmar, ¿cierto? Nombre del paciente, nombre completo, y en el caso de que tenga nombre social, el nombre completo según el registro civil, y entre en paréntesis el nombre social, ¿cierto? RUT, fecha de nacimiento, edad, información complementaria, ¿cierto? Teléfonos de contacto, correo electrónico y previsión de salud de acuerdo al sistema en el cual usted esté ejerciendo. Además, tenemos que considerar algunos criterios como pacientes ambulatorios que puedan tener alguna limitancia en la comunicación verbal, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que recurrir a los tutores, ¿cierto? O acompañantes que estén inmersos en esta entrevista, pacientes pediátricos también que tienen que responder a los tutores, y pacientes que tengan alguna condición neurológica basal que le impida responder instrucciones básicas o preguntas de índole clínica. En el caso de los pacientes hospitalizados, los pacientes que tengan compromiso de conciencia y los que tengan alguna patología neurológica basal, la información clínica tiene que ser confirmada por parte del equipo clínico, sea el médico tratante o la enfermera a cargo del paciente. ¿Ya? Ahora, la anamnesis, la entrevista tiene que ser una entrevista bastante acotada, bastante explícita. Vamos a ver que las preguntas las podemos agrupar de acuerdo a la índole general clínica que nosotros estamos preguntando, ¿ya? Así que nos vamos a encontrar con preguntas que son generales, que las tenemos que preguntar en todas las modalidades imagenológicas, y preguntas que son específicas de acuerdo a la modalidad, ¿ya? Así que, como habíamos comentado anteriormente, en algunas modalidades el peso talla, ¿cierto? Es relevante, ¿cierto? Sobre todo en resonancia magnética, en tomografía computada. Y además hay que revisar algunos datos, dado que, como vemos acá, la modalidad imagenológica, algunas de ellas requieren de consentimiento informado para algún procedimiento invasivo, como la administración de medios de contraste o encuestas. En el caso de radiología, no necesita ni encuesta ni consentimiento informado. Sin embargo, es meritorio que antes de autorizar el examen se revise la orden médica, en el cual venga el logo institucional, ¿cierto? El nombre completo del paciente, RUT, edad, fecha de nacimiento, y la orden solicitada: diagnóstico, nombre, RUT médico y RUT civil del médico que está a cargo del paciente, y la firma obviamente del médico. Si bien es cierto, es una modalidad bastante simple, deberíamos movernos rápido, pero de todas formas hay que revisar la documentación que viene adjunta, que en este caso sería solo la orden médica. Bien, respecto a los criterios
radiológicos para la atención del paciente, vamos a ver que hay que considerar algunos puntos. Dentro de ellos son la estructura que nosotros vamos a demostrar imagenológicamente, el posicionamiento del paciente, colimación por criterios de seguridad, de radiación, ¿cierto? Y las características del rayo central que nosotros vamos a disponer en virtud del examen, criterios de exposición, ¿cierto? Y marcadores de imagen. Así que vamos a ver que en radiología tenemos dos proyecciones habituales que se toman: la radiografía anteroposterior o posterior-anterior, ¿cierto? Que es una imagen frontal de la estructura de interés, y la posición lateral. En algunas ocasiones, de acuerdo al estudio, nosotros podemos pedir proyecciones complementarias como las oblicuas, las posiciones axiales, ¿cierto? Dependiendo del segmento anatómico que estemos estudiando. Así que para estos estudios vamos a considerar siempre al menos 2 imágenes. Y en el caso de algunos estudios en particular, 3 imágenes. Así que en base a este criterio, nosotros tenemos que ocupar lo que habíamos dicho en la cápsula anterior, que son sistemas de referencia, puntos de referencias horizontales o puntos de referencias anatómicos que son fundamentales de considerar, ¿cierto? Que nos permiten ubicar ciertos hitos anatómicos para poder generarnos una referencia anatómica y así disponer la estructura de interés en el isocentro de la imagen, ¿cierto? Así que para ello nosotros vamos a requerir la palpación clínica, y en este punto hay que tener cierta consideración porque siempre hay que tratar de generar el mínimo contacto físico con el paciente a través de la palpación clínica, ¿cierto? En donde nosotros vamos a emplear puntos de referencia anatómicos como hitos relevantes para poder referenciar la estructura interna que nosotros no somos capaces de visualizar fácilmente, sino que en base a teoría conocer estos puntos y criterios para poder optimizar la calidad de imagen de nuestra estructura que estamos estudiando, ¿cierto? Así que en el caso de requerir explícitamente la palpación clínica, informar al paciente siempre que tienen que estar en conocimiento y en acuerdo de que vamos a emplear algunos hitos de palpación, ¿cierto? Y ojo con puntos críticos como la sífisis púbica, tuberosidad ística, que son puntos sensibles, sociales, ¿cierto? Que pueden generar malos entendidos. También lo vieron en la clase anterior, hay puntos de referencia que no son el hito de esta clase, pero para que los vayan repasando, ¿cierto? Además, es importante siempre en el mundo de la radiología que nosotros dispongamos de un marcaje en la imagen. Siempre nosotros tenemos que marcar el lado derecho del paciente si es que hay una bilateralidad de imágenes. Así que siempre se van a encontrar con que los operadores andan con monedas de 10, de 50 o de 100 pesos pegadas o en los bolsillos de los operadores, ¿cierto? Que como son materiales muy densos, generan una radiopacidad y así uno puede visualmente encontrar el lado derecho del paciente. O en su defecto, comprar letras hechas de plomo para el mismo principio, ¿ya? Así que ya revisado esto, podemos pasar a la atención procedimental de nuestros pacientes. Las radiografías se pueden tomar en 2 áreas explícitamente, en el estativo o en la mesa, como ya hemos visto anteriormente. La gran mayoría de las veces en pacientes ambulatorios y pacientes cooperadores hay radiografías que se van a tomar en el estativo y otras radiografías que las vamos a tomar en la mesa. Hay ciertas tendencias, pero no significa que no encontremos variables de acuerdo a la cooperación del paciente o a la disposición clínica según lo que se esté solicitando explícitamente. Así que muy a grandes rasgos vamos a pasar hitos radiológicos que tienen cierta tendencia, ¿cierto? No es que sea tácito y se tome solamente en un lugar, sino el mundo radiológico es un mundo súper abierto a la imaginación, así que hay que ponerse muy creativo, pero esto es lo general, ¿cierto? Es una normativa general. En el estativo, nosotros vamos a ver que hay radiografías de cierta recurrencia para esta área, dentro de ellas las radiografías de cráneo, todas las variables de cráneo y maxilofacial, las columnas en su eje anterior-posterior, o sea, anterior-posterior y lateral, hombros, húmero y tórax. Se toman en el estativo. Bien, en el caso de las radiografías de cráneo, cavidades perinasales, maxilofacial, ¿cierto? En la gran mayoría de las veces en pacientes ambulatorios cooperadores, le vamos a pedir que la posición sea en el estativo en bipedestación, ¿cierto? La gran mayoría de las veces en una posición posterior anterior, o sea, la carita dispuesta en el estativo, para tomar la imagen como se visualiza en esta imagen referencial, en donde el operador está además colimando el sitio para disminuir la exposición de radiación al paciente. Entonces, la radiografía de cráneo, cavidades, maxilofacial, casi siempre la vamos a tomar en estativo, ¿cierto?
para la comodidad del paciente y para el manejo rápido de la adquisición. Lo que nos vamos a encontrar con un escenario similar a esta imagen, ¿ya? Las radiografías de columna las vamos a tomar también en el estativo en una posición anterior, como se visualiza en esta imagen, ¿cierto? Como en una posición lateralizada en el estativo. También en este caso, nosotros vamos a solicitarle al paciente que se posicione en bipedestación de frente al cabezal del tubo de rayos, de manera de poder cumplir el criterio mínimo de adquisición, que si no lo mencioné, la distancia entre el estativo, ¿cierto? O el detector y el cabezal de tubo de rayos debe ser siempre 100 centímetros, excepto en una radiografía, y la única radiografía que es la radiografía de tórax, que se toma a 1,80 m. Todo el resto de las radiografías se toman a 1 m o 100 centímetros, como se visualiza en esta imagen. Bien, también nos vamos a encontrar que existe la posición lateral, en donde también al paciente lo vamos a disponer en bipedestación. En algunos escenarios le vamos a pedir que cargue pesas para poder desproyectar los hombros y así, valga la redundancia, desproyectarse 7, que es uno de los conflictos de la radiografía cervical, ¿cierto? A 1 m de distancia con el cabezal de tubo de rayo. Y nos vamos a encontrar con este tipo de imágenes en una disposición anteroposterior y una disposición lateralizada, ¿ya? La radiografía de columna lumbar y la torácica se toman de forma muy similar, también en esta, ¿cierto? En una posición anteroposterior y una posición lateralizada, como se visualiza en estas imágenes, ¿cierto? En donde la paciente nuevamente le vamos a pedir bipedestación. O sea, si se van dando cuenta, la gran mayoría de las veces le pedimos el mismo criterio al paciente. En este caso, a nivel de columna lumbar, los centrajes son un poquito distintos. A diferencia de la imagen anterior, acá tenemos que ocupar la referencia anatómica de la cresta ilíaca, en donde en la línea horizontal coincide con L4, entonces siempre pasamos 2-3 dedos sobre la cresta ilíaca para encontrarnos con L3, que es el punto central de columna, ¿cierto? Tanto en su disposición anteroposterior como en su disposición lateral, además de, obviamente, en todas las imágenes que hemos visto hasta ahora, disponer al paciente en la región medial del detector para que pueda coincidir también con la región medial del tubo de rayos. Y encontrarnos con este tipo de imágenes lo más isocéntricas a el foco de interés, ¿cierto? Bien, la radiografía de tórax es un estudio de cierta recurrencia en donde le vamos a solicitar al paciente que se ponga posterior anterior. Eso quiere decir que el pechito del paciente se encuentre pegado al estativo, ¿ya? En este criterio nosotros le vamos a solicitar al paciente que presione el pecho en el estativo, se ponga las manos con apoyo en la cresta ilíaca, como se dice coloquialmente, en posición de jarrón, de la manera que la articulación troqueal, ¿cierto? La articulación del codo se apegue al estativo para desproyectar el cuerpo escapular, ¿ya? Esta posición de disponer los brazos hacia anterior es muy importante porque el tecnólogo necesita que se despeje el campo pulmonar para la toma de la adquisición. Recuerden que la radiografía de tórax no se toma a 1 m, sino que se toma a 1,80 m, ¿ya? Para poder situarnos con este tipo de estudio. Uy, a ver si... perdón. En el caso de la radiografía de tórax lateral, le vamos a solicitar al paciente que disponga en el borde lateral izquierdo, cercano al estativo, ¿cierto? Disponer los brazos sobre la región craneana y tratando de juntar un poco los codos, ¿cierto? Y el eje lateral tiene que coincidir con el punto medio del estativo y del tubo de rayo a una distancia de 1,80 m. La radiografía de tórax, tanto en la disposición posterior anterior como la disposición lateral, la vamos a tomar en fase inspiratoria. O sea, el paciente, antes de lanzar el rayo, tenemos que pedirle que tome aire y ahí uno dispara. Primero rotar y después disparar, ¿cierto? Pero siempre en fase inspiratoria. En el resto de los exámenes se sugiere al paciente que no respire para disminuir el movimiento y así evitar el efecto de artefacto de borrosidad cinética en las imágenes y encontrarnos con este tipo de imágenes. Bien, en la región abdominal también vamos a tomar alguna radiografía, no es un examen muy frecuente, pero hay que considerar también que, al igual que lo que vimos en la clase anterior, el abdomen se divide en francos, ¿cierto? En segmentos, específicamente en 9 segmentos,
que le permita al médico poder caracterizar hallazgos de los órganos relevantes de acuerdo al segmento que se esté alojando, ¿ya? Así que al paciente le vamos a solicitar que también esté en bipedestación, ¿cierto? De disposición anteroposterior, apoyando la espalda sobre el estativo, ¿cierto? Y en este caso le vamos a solicitar al paciente que mantenga la respiración para disminuir el movimiento cinético de la imagen. Y como se visualiza acá, la región media del paciente tiene que coincidir con la línea media del estativo y de la colimación del tubo de radio. En el caso de pacientes pediátricos, ¿cierto? Y mujeres en edad fértil y en los pacientes que si así se disponga las instrucciones específicas de la institución en la cual esté desempeñándose, hay que equipo de protección radiológica para los pacientes. En este caso, la paciente está ocupando un collar tiroideo. Bien, la radiografía de hombro también se emplea en el estativo, ¿cierto? En donde también tenemos referencias de o hitos anatómicos referenciales para poder tomar la radiografía, principalmente la espina escapular, ¿cierto? La articulación acromioclavicular y la glenohumeral, que son de relevancia para este tipo de examen, ¿cierto? Considerar también que hay algunos hitos que son relevantes al momento de caracterizar la radiografía y la solicitud va a depender de el tipo de diagnóstico que esté empleando, si necesita radiografía oblicua, ¿cierto? Una P verdadera, una P neutra, o con rotación interna o rotación externa del brazo, y cuando la manito la ponemos en posición ventral o en posición dorsal, ¿ya? Como se visualiza en este ejemplo también, al paciente se le va a disponer en bipedestación con apoyo de la espalda en el estativo, ¿cierto? El paciente lo disponemos en bipedestación, apoyando la espalda sobre el estativo, de manera que sobre la misma posición le solicitemos que disponga rotación externa para la desproyección ventral de la mano, ya se cumple con los criterios imaginológicos de la radiografía de hombro, ¿ya? La radiografía de húmero cumple un principio bastante similar, pero en este caso le vamos a pedir una rotación externa, pero sin inclinación del hombro, como las radiografías de hombro que van a ver en los campos clínicos, que le permitan en el proceso de abducción, ¿cierto?, del paciente, inclinar en una diagonal el húmero, entendiendo que es una escultura bastante amplia, sobre todo en pacientes masculinos, en donde su tallaje supere el 1,70 m, ¿ya? Es importante la abducción, como se visualiza en esta imagen, para poder adquirir la totalidad de la estructura ósea en la misma imagen y no se corte imaginológicamente la cabeza humeral ni la articulación coclear, como se está visualizando en esta imagen. En estos escenarios, cuando estamos cerca de la región torácica, siempre hay que solicitar al paciente que mantenga la respiración al momento de la toma de la adquisición. Bien, respecto del sistema esquelético inferior, vamos a encontrarnos con la cintura pélvica y el segmento inferior, más el segmento superior, que todo este conglomerado esquelético lo vamos a adquirir en la mesa, en el paciente estándar ambulatorio. Así que la radiografía que nosotros vamos a tomar explícitamente en la mesita va a ser antebrazo, codo, mano, pelvis, cadera, fémur, rodilla, pierna, tobillo y pie. Bien, importante el paciente que en este caso, todo lo que es ápula superior, codo, antebrazo, muñeca, manos, dedo, los vamos a tomar en sedestación. O sea, le vamos a solicitar al paciente que se siente, ¿cierto? Habitualmente ocupamos bancas, no sillas. ¿Por qué? Porque la banca no tiene respaldo y eso le permite al paciente tener más flexibilidad y de tener una mejor dinámica de movimiento, sobre todo en pacientes que tienen más movimiento reducido, ¿ya? Y siempre las proyecciones van a ser dos, anterior, ¿cierto? Anteroposterior y lateral, de acuerdo si antebrazo, codo, muñeca, mano, como se visualiza en esta imagen. También la adquisición de estas imágenes es a 100 centímetros o 1 metro, ¿ya? Tanto en el codo, muñeca, antebrazo. Bien, también en la mesa, pero no en sedestación, ¿cierto? Sino que de cúbito supino vamos a tomar las radiografías de la cintura escapular, la cintura pélvica, más los apendiculares inferiores, ¿ya? Para estos criterios nosotros vamos de la pelvis hacia abajo, ¿cierto? Específicamente
Específicamente en la pelvis, nosotros le vamos a solicitar, además de la posición de cúbito supino, o sea, acostadito, mirando hacia arriba, ¿cierto? Le vamos a pedir al paciente, como se visualiza acá, que ponga los piecitos en cuña, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros en la radiografía desproyectamos algunos sitios anatómicos femorales, que son el tocante mayor, y el tocante menor, que son de relevancia para algunos diagnósticos, ¿ya? Ojo con el palpe, que aquí requerimos palpación clínica. Habitualmente nosotros ocupamos la cresta ilíaca, ¿cierto? Para situarnos desde el borde de la imagen 3-4 dedos sobre la cresta ilíaca, ¿cierto? Y desde el borde del vientre, sobre todo en pacientes que son de IMC elevado, nosotros podemos concordar con que el delímite del vientre puede concordar en una línea horizontal con la articulación femoral. Bien, respecto al escapular inferior, nosotros también vamos a ocupar la mesa para la adquisición de estas imágenes en la posición de cúbito supino. Vamos a ampliar estos exámenes en pacientes de cúbito supino, ¿cierto? Y como se visualiza acá, vamos a ampliar el movimiento de la mesa para ayudarnos a centrar el segmento que queremos estudiar, que en este caso es el fémur, ¿cierto? En su eje antero-posterior como en su eje lateral, en donde le solicitamos al paciente mantener una posición levemente oblicua lateral, oblicua, ¿cierto? A la estructura lateral, que es del mismo ladito, ¿cierto? En este caso del fémur, para poder tomar la imagen lateral, si así lo dispone la cooperación del paciente. Ya, en el caso de la rodilla, también vamos a emplear lo mismo, ¿cierto? Al paciente lo vamos a disponer de cúbito supino para la toma de la imagen anteroposterior, y en el caso de la imagen lateral le vamos a solicitar que se disponga de cúbito lateral ipsilateral a la estructura que estamos estudiando, ¿cierto? Isocentralmente en el punto medio de la mesa para que quede en el punto medio de la colimación del tubo de rayos y del detector, ¿ya? En el caso del tobillo, vamos a cumplir el mismo criterio que la radiografía de rodilla, anterior, anteroposterior, lateral, ¿cierto? Lateral, ipsilateral, del lado de interés, dejando el mariolo lateral por apoye en el detector, ¿cierto? Y en algunos casos nos piden la oblicua para la proyección a la costilla peronea, como se visualiza en esta imagen. Ya, la pierna también una disposición anterior-posterior, lo que sí, la gran mayoría de las veces el chasis lo tenemos que ocupar en una disposición diagonal, dado el eje largo que dispone la pierna. ¿Ya? Y en el caso del pie, obviamente el paciente lo vamos a disponer de cúbito supino, pero en este caso le vamos a solicitar la flexión de la pierna para el apoyo completo de la región plantar en el detector, y así disponer de un ángulo del rayo con una leve inclinación craneal, ¿cierto? Que permita desproyectar las articulaciones metatarsianas, perdón, en la radiografía anterior y oblicuo de pie.